Hoy vamos a desarrollar en primer lugar los procesos de interacción. Todo intercambio, todo relacionamiento, toda llamada actividad social, desde la más elemental, simple y básica, a la más trascendente, implica indiscutiblemente un recíproco fluir entre los partícipes de la misma. Desde una conversación informal entre amigos, desde un juego de cartas, desde un chat por el WhatsApp, hasta la más importante y relevante investigación científica, debate académico, debate político o celebración matrimonial, existe una influencia recíproca entre los partícipes. La interacción social, en un sentido descriptivo y funcional, hace referencia a una secuencia de relaciones y mutuas influencias llevadas a cabo en todos los niveles posibles de relacionamiento social que se dan en la vida. Interactúan socialmente dos personas entre sí, una persona y un grupo determinado y una persona, dos grupos entre sí. En todas esas formas hay interacción. Entonces, esta interacción social es el resultado de la influencia recíproca y mutua en el actuar interpersonal intersubjetivo. No es el mero acto de vincularse o relacionarse entre personas. Eso es su consecuencia. En el proceso de interacción social, una persona actúa y reacciona con relación a otras personas siguiendo pautas preestablecidas culturalmente. Gracias a la interacción social, creamos y recreamos la realidad que percibimos. La relación entre dos o más personas de breve o larga duración, en el transcurso de la cual uno de sus partícipes modifica reiteradamente su comportamiento o acción social en vista al comportamiento o acción social de la otra, ya sea después de que ésta se haya desarrollado o bien anticipándose y previniendo de manera concreta o de manera correcta o incorrecta, cual podría, por ejemplo, ser la acción que el otro realiza en respuesta a la propia o por otros motivos, se encuadra perfectamente en el concepto de reacción social. Sin hacer de esto un estudio histórico, sin adentrarnos a un análisis histórico de los aspectos de la interacción social, podemos decir desde una perspectiva sociológica que el estudio de este concepto lo encontramos ya en corrientes que hacen énfasis en estudios de los aspectos sociológicamente relevantes del sujeto, o sea, en su formación social, su orientación en el sentido de significado y valor y sus intereses sociales, económicos, jurídicos, políticos, expresivos y morales. Tomando como referencia al iniciador de esta corriente, Max Weber, cabría entender la interacción como el enlace de los sentidos subjetivos que hacen a las personas en sus acciones recíprocas y por ende como el punto de partida de la acción social.
El hombre tiene una tendencia natural, un impulso innato a la sociabilidad, lo hemos dicho siempre. Tiende siempre a establecer relaciones con el otro, a interactuar con los demás. Tenemos que existe un interaccionismo simbólico que como corriente de investigación sociológica ha prestado especial atención al aspecto lingüístico, es decir, a la transmisión y la influencia de los significados en la interacción social. En esta línea de pensamiento fundamentalmente lo tenemos a George Herbert Mead, que entiende que el lenguaje es visto como un influjo de significados de objetos no existentes en la naturaleza, los símbolos, sino formados con el contexto de las relaciones sociales que tienen la doble función de hacer posible la interpretación de los actos ajenos y de organizar todo el modo como el sujeto percibe e interpreta sus propias emociones. Como las ocasiones en que una emoción determina, una emoción determinada conlleva un resultado socialmente apropiado. Pues bien, las investigaciones sociológicas han determinado que existen dos tipos de procesos de interacción social que los clasificaríamos en procesos conjuntivos y procesos disyuntivos. La palabra conjuntivo es fácil, nos da la idea o noción de unión, de agrupamiento. De ahí que el conjuntivo en el lenguaje se expresa a través de la cópula y, ¿no es cierto? Y une. Muy bien. Son procesos conjuntivos los que atraen a las personas entre sí y se integran. Sabemos que el hombre es un ser social por naturaleza, desarrolla su existencia en sociedad. Esto implica y exige que la propia realización del individuo se interese por la realización con los demás. Es absurdo pretender que siendo el hombre un ser social pueda solo querer o interesarse por su propio y exclusivo desarrollo. Es natural que busque el desarrollo de todos los integrantes de su grupo, de su sociedad. Es decir, aparece un concepto muy fuerte en sociología, en filosofía, en moral, que es el concepto de solidaridad. La solidaridad es la determinación del individuo de realizarse construyendo un proyecto común de una sociedad con la finalidad de integrar a otros. Es decir, un proceso de realización mutua. La cohesión de una sociedad está dada por los vínculos que la une, como son los intereses y fines comunes, la cultura en común. La cohesión será mayor o más fuerte y duradera cuando más fuerte y duradera sean los vínculos. Por eso le llama la atención a las investigaciones sociológicas los fenómenos que hoy buscan en todas las sociedades del mundo aparecer escisión. Se habla de las grietas sociales y la grieta social implica una actitud que contraviene la natural solidaridad propia de una sociedad o grupo. La construcción de toda sociedad exige procesos conjuntivos, que por ende son llamados positivos, que vivencien la solidaridad como una gran energía social. Constituyen una expresión de las virtudes sociales de justicia, de altruismo, de común amor, de amor por el prójimo,
El concepto de amor por el prójimo no es una palabra exclusiva de la religión, es una palabra esencial en la convivencia social, pues las personas participan en una sociedad, logran un objetivo considerado deseable por todos ellos. Sirven para perpetuar y mantener la sociedad como algo vivo. La sociedad es algo vivo, una sociedad que se escinde, una sociedad que se quiebra, una sociedad que se fractura, o como se dice hoy día, una sociedad que está prácticamente polarizada o bipolarizada, mejor dicho, que en una gran grieta, es una sociedad que tiende a desaparecer y tiende a morir como tal, dando lugar a otras sociedades con pequeños otros grupos que tiendan a unirse y compartir algo en común. Dentro de esos procesos de interacción conjuntiva o positiva, como lo llamamos, el primer gran proceso es la cooperación. Recordemos a Alejandro Dumas, que con su pluma sin igual nos dio varias obras, y entre ellos Los Tres Mosqueteros, cuando Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan se juntaban, decían aquella famosa sentencia: todos para uno y uno para todos. Esa es la expresión de la cooperación. Es sin lugar a dudas el más ubicuo y universal de los procesos sociales. Todos los pueblos que en la humanidad tuvieron una importancia en el quehacer de su momento y tiempo fueron pueblos que perduraron por la gran dosis de cooperación. Es una forma de proceso social en la que dos o más personas o grupos actúan conjuntamente en prosecución de un objetivo común. No es solo la forma más común de la relación social, sino que es también un requisito esencial e indispensable para el mantenimiento y la continuidad de los grupos y las sociedades. Aristóteles sostenía que la cooperación es tenida como la base de la polis. La cooperación es el obrar conjunto y coordinado de los integrantes de una sociedad para alcanzar un fin deseado o propuesto. Insisto, es aquel todo para uno y uno para todos. El otro proceso de interacción conjuntiva o positiva es el proceso de asimilación. El proceso de asimilación también es un proceso conjuntivo por el cual dos o más personas aceptan y realizan pautas de comportamiento de otras personas o grupos. En la asimilación, lo que se hace hincapié es en el aspecto receptivo por parte de dos o más personas que aprovechan e incorporan pautas de comportamiento o elementos culturales de otras personas o grupos. Pero la asimilación, no es un proceso unilateral, es interaccional, pues ambas partes participan recíprocamente, aun cuando una de ellas es la que resulte más influenciada por la otra. La asimilación conlleva la adecuación futura de la conducta de las personas receptivas a las pautas de comportamiento de otras personas o grupos de las cuales reciben procesualmente una carga de valores, de roles propios de su cultura. Por ejemplo, una persona o grupo minoritario asimila algo de un grupo mayoritario. Por ejemplo, podemos hablar de temas de idioma, de religión, de riqueza, de educación.
aunque a veces estas diferencias se vuelven un poco obstáculo para la socialización, para la asimilación. Hoy estamos a la espera de un proceso de asimilación, ¿no es cierto? Hoy estamos viendo cómo actúan frente al COVID otras sociedades, y esas sociedades influyen en nosotros, que de manera receptiva vamos tomando cómo han ido haciendo frente a esto. Por último viene la acomodación. Dijimos cooperación, dijimos asimilación, y ahora vamos a hablar de acomodación. La acomodación busca fundamentalmente la convivencia pacífica y armónica. Es decir, exige fundamentalmente la revisión de los esquemas culturales preexistentes a la luz de los esquemas culturales de otras personas. Es un proceso en el cual dos o más personas actúan mutuamente a fin de impedir, reducir o eliminar los conflictos. Es decir, un grupo menor o un grupo mayoritariamente igual ve que con el otro grupo presenta ciertas discrepancias. Para tener una convivencia armónica y pacífica, acepta adecuar su conducta a manera de molde a ciertas pautas que la otra persona o el otro grupo exponen, y viceversa. No necesariamente tiene que incorporar receptivamente y hacer lo suyo, simplemente adecua a la conducta al cumplimiento. Analizando los procesos de las diversas posguerras o las diferentes revoluciones políticas, sociales o económicas, observamos que todo periodo posterior a un conflicto exige de los sobrevivientes una actividad acomodaticia en el sentido de que logren adaptarse entre sí. Los reyes de España y los reyes de Portugal, de todas las maneras posibles, buscaron evitar conflictos, acomodando los problemas que surgían por los descubrimientos a una situación que nos desmedre los intereses de todos. La historia nos demuestra el Tratado de Tordesillas, el Tratado de Permuta, la Bula de Alejandro. Múltiples fueron los intentos para acomodar. Estados Unidos y Rusia, o mejor dicho en aquel entonces la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, terminada la Segunda Guerra Mundial, acomodaron el mundo a sus pretensiones, dando lugar al periodo de la historia que conocemos con el nombre de la Guerra Fría. Tanto la tolerancia entre las personas y grupos, como el arbitraje y la conciliación en procesos jurídicos que tienden a solucionar conflictos, son formas típicas y comunes de acomodación. Ahora vamos a hablar de los procesos disyuntivos, es decir, lo contrario al conjuntivo, y por ende, si al conjuntivo lo llamábamos positivo, al disyuntivo lo vamos a llamar negativo. El O es la vocal utilizada para decir, dar un juicio disyuntivo, ¿no es cierto? Los procesos disyuntivos son, como lo decimos, relaciones negativas, por las que las personas se distancian entre sí y se tornan menos solidarias. Basta recordar a Heráclito de Éfeso. Heráclito, ustedes saben bien que lo ubicamos dentro de los presocráticos. Decía Heráclito: conviene saber que la guerra es común a todas las cosas y la justicia es discordia.
Ya en la modernidad, el individualismo a ultranza consideró que el motivo principal de toda acción es el propio interés. Es decir, el individualismo a ultranza desecha la naturaleza solidaria del ser humano. Hegel no dudó en afirmar que la guerra es la madre de todas las cosas. Así como los procesos conjuntivos se dan gracias a la confluencia de intereses en un mismo fin y gracias a la misma orientación de la acción, mirando la realidad y sin necesidad de adentrarnos a ella con un ojo científico o específico, es fácil darse cuenta que no siempre se da esa confluencia, sino más bien constantemente se nos presenta la divergencia. Las personas que participan en los procesos sociales disyuntivos tratan de impedir que los demás logren sus objetivos. Sus participantes están en pugna y no en armonía. Los procesos sociales disyuntivos son, primero, el conflicto. Es el proceso disyuntivo por el cual una persona o grupo procura obtener una recompensa o premio debilitando o eliminando a sus adversarios. Generalmente el conflicto se da de manera franca y violenta, llegando en algunos casos al denominado conflicto armado. También existen conflictos encubiertos, como los típicos casos de aranceles elevados para la importación de ciertos productos, trabas en la circulación de mercaderías originarias en un determinado país o todo tipo de limitación legal de la competencia. Eso muchas veces implica un conflicto. El conflicto es un medio, no es un fin. Algunos sociólogos consideran que la función social del conflicto es definir y resolver problemas en el sentido de que no es posible tener soluciones graves irresolutas por mucho tiempo. Esto afirman que el conflicto decisivo le sigue normalmente algún tipo de arreglo de los problemas. Es decir, ven el conflicto como algo natural para que el problema salga a la luz y sea necesario buscarle una solución. Los conflictos pueden acelerar cambios, aunque los resultados pueden ser imprevistos e indeseados. No siempre quien inicia un conflicto maneja el conflicto. Muchas veces hemos visto movimientos revolucionarios que pretenden ciertos cambios en sociedades, pero una vez iniciado, ese movimiento es superado por otros integrantes y se desvía la intención inicial del conflicto para sobrepasarlo desmedidamente. El otro proceso social disyuntivo es la obstrucción. Obstrucción implica impedir. Obstrucción implica poner un elemento que no permita a otro avanzar. En el proceso disyuntivo de obstrucción, cada una de las personas o grupos contrarios tratan de impedir el éxito de los demás, obstaculizando las actividades sociales que desarrollan. Este tipo de proceso negativo está presente en las actividades sociales caracterizada por la presencia de diversas personas o grupos que buscan la preeminencia y el control social. Es común escuchar que en un debate parlamentario un determinado partido político obstaculiza un proyecto de ley socialmente relevante sin siquiera dignarse a presentar o proponer un proyecto alternativo, dejando la cuestión social sin ropaje jurídico que le sanee. La obstrucción suele ser un mecanismo para neutralizar los logros potenciales de un competidor, evitando que adquiera renombre social y la adhesión de la ciudadanía.
Muchas veces escuchamos que cuando en los conflictos sociales surge la potencial figura de alguien que pueda liderar, inmediatamente, y sobre todo con las redes hoy como están, se dan memes con comentarios, hay muchos verdaderos, otros falsos, que obstaculicen la posibilidad de que esa persona adquiera relevancia y notoriedad social. Y por último, tenemos la competición. La competición es un esfuerzo para sobrepasar o superar a otros en la consecución de una meta. Como proceso disyuntivo es de aquellos que se ajusta a pautas culturales cuya forma y frecuencia varían según las sociedades. Cuando vimos que el conflicto tiene por objeto la destrucción o eliminación de la parte contraria o adversaria para lograr la supremacía, estábamos diciendo que el conflicto busca destruir. Por su parte, cuando hablamos de la obstrucción, dijimos que se limita a impedir, a obstaculizar los logros de otro, sin importar prevalecer o no. A diferencia de esto, la competencia enfoca la atención en el objetivo o meta seguida y solo secundariamente en la parte contraria como tal. Todas las personas compiten por un objeto y la competencia es más fuerte si el objeto escasea o es de gran valor. Vemos que hay competencia, por ejemplo, en exámenes para ocupar los 20 registros notariales posibles, por ejemplo. Entonces, quienes saquen el mejor puntaje, he ahí una competencia. Entendemos que la competencia como proceso sociológico se lo califica de disyuntivo o negativo únicamente por el hecho de que una u otra manera implica la exclusión de personas o grupos al frustrarle el acceso a la meta. No obstante, la competencia no es socialmente dañina. Por el contrario, es fructífera en ciertos procesos porque alimenta el espíritu de superación. Ya Aristóteles sostenía que así como existe una justicia conmutativa o igualadora, también existe con suma importancia una justicia distributiva, que es aquella que en igualdad de condiciones premia los méritos y los logros. Los típicos ejemplos son los llamados concursos para becas, subsidios para investigación, recién hablamos de registro de escribano, un concurso para acceder al cargo de un juez. Pues bien, obviamente prevalecerán los méritos, prevalecerá los títulos, prevalecerá el conocimiento. Es decir, habrá indefectiblemente una justicia distributiva. Pues bien, ahora vamos a hacer una breve referencia a la integración sociocultural, tema que ustedes podrán desarrollar en los diversos libros que sobre este tema se han escrito, en particular en los diversos manuales de sociología. La integración sociocultural nos convoca a la noción de dos conceptos, sociedad y cultura. Dos conceptos que ya hemos visto y hemos desarrollado. Pues bien, toda sociedad tiene una cultura, es decir, la sociedad y la cultura están estrechamente vinculadas entre sí, de tal manera que la una sin la otra no puede existir. Dijimos que la cultura es un elemento esencial, presupuestal de toda sociedad, un elemento necesario. Una sociedad sin cultura no es sociedad. Cuando hablamos de la integración sociocultural, hablamos de la combinación de los diversos elementos y culturas, elementos sociales y culturales, mejor dicho, que unen e identifican a una sociedad. Entonces, sabemos lo que es sociedad y sabemos lo que es cultura. Ahora vamos a ver qué es integración. Pues bien, el concepto de integración es sinónimo de
cohesión, es sinónimo de solidaridad, es sinónimo de unión, es sinónimo de adaptación, de equilibrio, de armonía entre elementos. En este caso, si la integración se va a dar en la sociedad, esa armonía, adaptación, equilibrio, unidad, solidaridad o cohesión se dará entre los miembros de una sociedad, siempre que sean considerados el orden, la estructura, la acción y la función de la sociedad misma. Para que se dé la integración es fundamental que existan diversos o diferentes elementos que combinar, que integrar, que ordenar, porque la integración sociocultural significa un proceso social de asimilación, de amalgama, de socialización o aclimatación cultural. Por ejemplo, la persona que se traslada del campo a la ciudad, sabemos que es muy común y se ha dado en busca de mejores horizontes, y ni que decir esos traslados que se han dado directamente del campo de Carapeguá a Nueva York, saltándose a Asunción, donde el cambio fue radical. Esas personas que emigran de un país a otro pasan por un proceso de integración sociocultural al adoptar gradualmente las pautas de comportamiento del nuevo ambiente y desarrollan relaciones sociales con la gente que antes le era extraña. Sabemos que nuestra historia, tanto por razones políticas como por razones económicas, está marcada a fuego con la inmigración. No falta que en una familia no haya un inmigrante que esté en Argentina, España, Estados Unidos, en busca de nuevos horizontes y trabajando y remesando dinero al país. Hasta antes de la pandemia, las remesas de dinero que venían de Argentina, España y Estados Unidos eran de suma importancia y gravitaban en la economía nacional. ¿Cuáles son los aspectos respecto al concepto de integración? Es incorrecto considerar que una sociedad bien integrada marcha mejor hacia su meta que una sociedad menos sólidamente integrada. Lo mejor es considerar que cierto grado de interacción es una condición necesaria para el funcionamiento sociocultural. La evaluación del grado de integración de una sociedad requiere el conocimiento de las condiciones observables bajo las cuales se realiza la integración, por lo que no son válidos ni la intuición ni el juicio de valores. La evaluación no puede limitarse a una mera enumeración de todos los elementos culturales que existen dentro de los mismos límites territoriales. Caso de integración sociocultural hemos tenido, por ejemplo, en el caso de los menonitas. Los menonitas que por leyes que le han beneficiado migraron al Paraguay ya en las primeras décadas del siglo pasado y fueron asentándose y primeramente existía una escasa o parca integración, pero que ha ido disminuyendo en cuanto a la negación para hoy tener ya una mucho más fructífera integración sociocultural. Los elementos fundamentales de la integración sociocultural. Tenemos que decir que la integración no se reduce a los meros factores biológicos y físicos, sino que incluye la presencia de recursos, de personas y de condiciones geográficas y materiales en las que tiene lugar la vida social y cultural.
podemos hablar que el primer elemento fundamental es el mantenimiento de la cooperación. Se refiere a la capacidad de los miembros de una sociedad de obrar conjuntamente para que ésta funcione. Es esencial para que haya una correcta integración sociocultural, una buena cooperación entre sus integrantes. Otro elemento es la satisfacción de las necesidades. Significa que las personas encuentran la manera sistemática y aceptable de lograr sus fines. Se refiere específicamente a la satisfacción de las necesidades que da la vida de familia, las necesidades educativas, las necesidades económicas, políticas, religiosas y recreativas. Cuando hay cooperación, cuando hay satisfacción de las necesidades, hay integración sociocultural. Sin embargo, estos requisitos mínimos para la integración sociocultural pueden verse afectados por las faltas de recursos, los excesos de población, los cambios climáticos o las precariedades económicas, que es lo que ocurre y producen los procesos migratorios. Hoy escuchamos como países como la Argentina, por la crisis económica, tiene una gran migración de su juventud. Eso quiere decir que se están dando obstáculos en el proceso de integración sociocultural. Los factores esenciales de la integración son, primero, el consenso en los valores. Es el factor principal en un proceso sociocultural. La actuación continua y la solidaridad de una sociedad requieren un mínimo de consenso entre las personas sobre un cuerpo definido de valores y de normas. La mayoría de las personas conviven voluntariamente sobre un conjunto común de valores de importancia. El consenso de los valores comunes no implica una conformidad total sobre todas las normas detalladas y mínimas que regulan las pautas y relaciones específicas. Muchos de estos valores que se formulan son el valor de la lealtad, el valor de la democracia, el valor de la solidaridad, el valor del progreso, el valor de la igualdad, el valor de la libertad, el valor de la no discriminación, el valor de la libertad de expresión. Esos son valores esenciales que unen a una sociedad. En otras cosas puede haber discrepancia. Puede haber discrepancia si la mayoría de edad va a ser a los 18 o a los 16 años. Si fumar está bien o mal, podríamos discutir todo eso. Pero no podemos discutir los valores de los que acabamos de hablar. ¿Cómo puede integrarse en una sociedad una persona que carece de valores democráticos, que carece de valores solidarios, que carece de la búsqueda del bien común? Por ejemplo, la corrupción destruye el bien común. Y sería hora que nos preguntemos si aquellos que de modo alevoso son corruptos forman parte de una sociedad que busca con lealtad y franqueza el estar bien, el bien común. El consenso de los valores no se puede expresar fácilmente en la acción concreta, pero existen algunas manifestaciones que lo demuestran, como por ejemplo, ante un acto de corrupción vemos que los grupos sociales se llenan de memes indignantes. Eso es una imagen clara de que existe una búsqueda de honestidad, la honestidad como valor. Otro factor esencial es la participación en las funciones comunes. Este factor consiste en que las personas que realizan juntamente las cosas que creen vale la pena realizar se ponen en estrecho contacto. Las razones por las que cooperan las personas pueden ser muy ocultas y probablemente incluyen el aprecio a los valores y de los fines, así como de las personas con quienes se comparte esa función. Y un tercer factor esencial
sería la múltiple participación de las personas en los diferentes grupos con sus variadas pautas culturales. El factor integrante es el más notorio, este es el factor integrante más evidente, más palmable, más notorio de los demás valores compartidos por una sociedad en común, y se puede empíricamente comprobar cuando las personas participan de funciones en común. La misma persona desempeña por lo regular sus diferentes roles sociales en grupos formados por conjuntos de diferentes personas. Por ejemplo, los abogados desarrollan su actividad en los grupos judiciales, los políticos y los economistas en sus grupos, los eclesiásticos a su vez en grupos de educación y de religión. Bueno, ¿cuáles son los factores auxiliares de la integración? Los factores auxiliares de la integración vamos a resumirlos en tres. Vamos a hablar de las presiones exteriores, de los mecanismos y técnicas que se utilizan y la interdependencia de los intereses. Las presiones exteriores se refiere a los peligros y las amenazas de fuera a que responden los miembros de la sociedad. Estas amenazas son más evidentes cuando provienen de un grupo enemigo, por ejemplo en tiempos de guerra. Entonces se manifiestan en un aumento de cooperación. Es importante señalar que en las condiciones atacadas desde afuera una sociedad no se muestra tolerante con los desviados, con los cobardes, con los traidores. Ocurre cuando estamos frente a los secuestros. En la sociedad es una presión que viene de afuera de la sociedad, porque la sociedad no considera que esa conducta y esas personas integran efectivamente por cohesión nuestra sociedad. Los sacrificios en una causa común, aun cuando sean modestos, angustiantes y desagradables, dan cohesión a la cultura e integración a la sociedad. Por ejemplo, los soldados que van a la guerra son un ejemplo típico de ello. Dijimos mecanismos y técnicas que utiliza la sociedad para integrar a sus miembros. Entre estos se encuentran el control social y la cultura, la autoridad y la obediencia, los estatus sociales y las sanciones personales, los sistemas de represión colectiva, como podría ser, por ejemplo, las leyes penales. De todo esto vamos a hablar en paso seguido cuando hablemos de la desviación social y luego hablemos de las normas. Y por último, como factor auxiliar de la integración, tenemos la interdependencia de los intereses. Los intereses y los motivos de los distintos grupos son diferentes y separables, pero en la sociedad muchos de ellos están en mutua dependencia. Por ejemplo, se puede dar cierta pugna de intereses entre un grupo económico y un grupo político, pero al mismo tiempo tienen también muchos intereses en común que van a evitar la destrucción del otro grupo y simplemente van a buscar la interacción o integración en estos intereses disímiles que tienen.